Uno de los temas más complejos a nivel de la comprensión en el estudio de la conducta y las funciones cerebrales es la estructura paradigmática. Pareciera no ser así, pareciera ser un tema muy simple, pero como es el fundamento de todo lo que vamos a estudiar en relación al cómo se mueve el cerebro, en relación a esa estructura y funcionamiento cerebral, pues comprender esto es esencial y muchos no logran asimilarlo. Muchos no logran entender lo que es paradigmas y conceptos y cómo estos influyen en nuestro diario vivir, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. En esta corta lección voy a tratar de explicarlo de la manera más simple y sencilla para que cada uno de ustedes maneje correctamente la información. Imaginemos un edificio. Este edificio tiene paredes, ventanas, puertas, pasillos y todos estos elementos van a determinar el cómo se mueve, se desplaza, se comporta la gente que hace vida dentro de esa edificación. Las personas no van a caminar por donde quieren. Ellas creen que caminan por donde quieren. Ellas creen que entran y salen por donde quieren. Ellas creen que para mirar al exterior miran por donde quieren. Realmente no caminan por donde quieren. Caminan por donde un día un diseñador, en este caso un arquitecto, trazó en un plano, es por aquí que la gente va a caminar. Y él colocó una puerta en un sitio determinado y él decidió, es por esta puerta que la gente va a entrar. Este es el espacio de entrada y salida. Y los ventanales van a ir ubicados en este lugar. Y es por acá que la gente va a mirar hacia el mundo exterior o por donde va a entrar aire, ventilación e iluminación a los espacios de trabajo. No lo decide la persona. La persona simplemente obedece a lo que otro diseñó, a lo que otro programó, a lo que otro planificó. Y todo este edificio se elaboró, se construyó sobre una estructura de columnas, de pilares, que están hechas de hierro, de acero, forradas en cemento, que son las que van a sostener pisos, techos, paredes, puertas, ventanas. La estructura lo sostiene todo. Si la estructura se mueve, el edificio se cae. Y para poder modificar el diseño del edificio, vamos a necesitar de un ingeniero que venga, remueva, quite, ponga, cambie la estructura. El edificio no se puede cambiar porque si cambiamos el edificio sin considerar la estructura, podemos estar cometiendo un grave error y ese edificio podría terminar desplomándose. Todo va a depender de la estructura, del armazón básico que se hizo, que es lo que nadie ve. Nosotros no vemos en un edificio las columnas, no vemos las cabillas, los hierros, las varillas, las láminas de acero, los tornillos, la soldadura que se pone para luego levantar lo que sí vamos a ver. Así exactamente funciona nuestra vida, así exactamente se programa nuestro cerebro, así somos cada uno de nosotros. Venimos con una estructura que se comenzó a diseñar, a elaborar desde el vientre de nuestra madre. Cada una de esas columnas es una creencia. Cada una de esas columnas que sostienen, de esos pilares que van a sostener los pasillos, las paredes, son esas creencias que se han sembrado en nuestra mente desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pero con mucha más fuerza desde que salimos del vientre y pasamos por esa programación infantil, por esa programación de adolescente y toda la programación que vamos recibiendo hasta el día de hoy, porque somos programables toda nuestra vida. Ahora, ya tenemos la programación, lo básico, lo elemental. Por ejemplo, una columna, Dios existe. Una columna, hay que ser fiel a la familia. Una columna, hay que respetar los bienes del prójimo. Son columnas, pero en base a esas columnas, a esos pilares, ahora vamos a edificar. Y esa edificación que en la infraestructura, en el edificio, serían techos, puertas, paredes, pasillos, ventanas, baños.
En nuestro caso, son un conjunto de condicionamientos a los que vamos a someter al cerebro para que funcione de una manera en particular. Y de eso que estamos comparando como techo, paredes, ventanas, dependerá la actitud que tendremos en la vida. Esa actitud nos llevará a ser excelentes o mediocres, gente con grandes sueños o con limitaciones mentales, personas valientes, personas indecisas, personas decididas, personas temerosas. Todo eso va a depender de lo que vamos a construir, pero la construcción se elabora en base a las columnas, en base a los pilares, en base al fundamento que vendrían siendo las creencias, los paradigmas, que vendrían siendo los conceptos que tenemos de la vida. Pero esa programación mental o estructura paradigmática no solo ha dependido de nosotros. De hecho, gran parte de ella ha sido instalada, sembrada, transmitida, edificada por lo que llamamos desde la sociología factores de socialización, que son los que han influido para ser modelado conductual, para construir nuestra estructura paradigmática. Esos factores de socialización son los encargados de hacer las columnas, y después las columnas se van a ir rellenando con paredes, ventanas, pasillos, techos y todo lo que le vamos a poner por las experiencias que vamos a tener en la vida. Vamos a ir construyendo lo que es nuestro ser, personalidad, identidad, carácter. Todo eso se va a formar por lo que ha influido, influenciado y sigue influyendo e influenciando en nuestra manera de pensar. Cuando hablamos de factores de socialización, básicamente, fundamentalmente, son 5. La familia, la escuela, la iglesia o la religión, los medios de comunicación y los amigos. Estos son los 5 principales agentes que van a marcar, que van a determinar el cómo tú vas a pensar. No importa la edad que tengas. Hoy tú piensas como piensas, crees como crees, porque en tu pasado, desde que estabas en el vientre de tu madre hasta hoy, han influido en tu vida mensajes transmitidos por los medios de comunicación, televisión, internet, revistas, libros, folletos, cine, todo lo que sean medios que han sido utilizados para comunicar, para transmitir una idea, para transmitir un mensaje. Eso ha ido entrando en tu vida y ha ido calando. Y mucho de lo que ha entrado ha salido, pero mucho de lo que ha entrado ha quedado, y ha quedado como tu manera de pensar. La asumes como tuya y a partir de allí la defiendes como que es algo tuyo. Defendemos esa creencia, la hacemos nuestra, morimos por ella, decimos que tenemos la razón, peleamos y vamos a la guerra por nuestra muy particular, subjetiva y personal manera de pensar. Pero también influyen en cómo piensan, actúan tus amigos, tu familia, en la iglesia, tu religión. Todo esto va a influir y viene influyendo desde que eras un pequeño, desde que eras un niño y fuiste tomando. De la iglesia hay cosas que tomaste, otras las desechaste. De los amigos, cosas que tomaste, otras las fuiste desechando. Y así de cada agente de socialización fuiste tomando, poquito. Dicho dominicano, un chin. Y de cada una de esas pequeñas partículas de la conducta de otro, de cada una de esas partículas del pensamiento, de la ideología, del paradigma, de la cosmovisión de otro, tú fuiste construyendo tu propia cosmovisión, tu propia estructura paradigmática, o sea, tus propias columnas para edificar tu vida. Cada vez que un agente de socialización transmite un mensaje, en primer lugar, no siempre lo está transmitiendo para que tú lo creas. No siempre lo está transmitiendo para cambiar tu forma de pensar. No siempre lo está transmitiendo porque te quiere manipular, persuadir y llevarte a una doctrina en particular para que tú te comportes y seas como él quiere que te comportes o como quiere que tú seas. Sencillamente está transmitiendo un mensaje de lo que para él es la realidad. Tú me escuchas hablar a mí del ecualitarismo y yo no te estoy adoctrinando para que tú
tú mañana seas ecualitarista, pero de repente te impacta escuchar esa idea política que busca un equilibrio entre el capitalismo y el socialismo como una idea para nosotros perfecta para construir sanas y prósperas sociedades, y comienzas a generar un impacto. Ese impacto que yo te voy generando es un impacto emocional. Mientras más elevado sea el impacto emocional, más lo vas a hacer tuyo. ¿Por qué? Porque los impactos emocionales se van a generar principalmente en tu amígdala cerebral, y donde se está generando la neuroplasticidad y donde estás almacenando nueva información es en tu hipocampo. El hipocampo y la amígdala cerebral pertenecen a un mismo sistema, que es el límbico. Entonces, si yo te estoy hablando de algo y te estoy impactando emocionalmente, logro que sientas miedo, alegría, adversión, tristeza, pero en un alto nivel. Te estoy elicitando, te estoy excitando todo eso que está la amígdala trabajando al máximo y estás produciendo muchos neurotransmisores y hormonas. La información está llegando, el cerebro está diciendo: esto es muy importante porque tiene un gran impacto emocional, lo vas almacenando. Entonces esa información está en tus memorias, ahora es tuya, y yo puedo, gracias a que tú estás tomando en consideración emocionalmente hablando como algo importante lo que estoy diciendo, yo voluntaria o involuntariamente podría estar cambiando tu manera de pensar, es decir, modificando la estructura del edificio, lo cual te llevaría mañana a poder modificar paredes, puertas y ventanas, y desde allí todo lo que transite en el edificio transite de una manera diferente. Bueno, ese proceso en el que tú estás recibiendo información de la escuela, los amigos, los medios de comunicación, la familia, la iglesia, es lo que se llama educación. No como muchos creen que la educación es el proceso de enseñanza que da un maestro en un aula escolar. Eso es un proceso de aprendizaje cognitivo. La educación es un proceso de modelado para la conducta. Es un proceso en el que yo programo a un individuo, o yo formo parte de los que programan a un individuo para que mañana manifieste una conducta en particular. Y la buena educación está formando para que mañana manifieste una conducta social que beneficie al entorno, que enriquezca a la sociedad. Eso es educación. Ahora, al existir una mezcla de los 5 factores de socialización, donde tú desde niño fuiste tomando un poquito de tus amigos, un poquito de la escuela, un poquito de los medios de comunicación, y así un poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, no hay manera, no hay forma de saber cuál es tu programación. No hay manera, no hay forma de saber de dónde viene tu programación. No hay manera ni forma de poder copiar tu programación o conseguir una que sea exactamente igual. Podríamos en un momento determinado identificar un paradigma de dónde viene. Por ejemplo, si mi mamá se divorció y le enseñó a mis hermanas que los hombres son unos desgraciados a los cuales no se les puede dar el todo porque mañana se burlan de las mujeres y terminan por abandonarlas, mi madre lo enseñó desde su experiencia subjetiva, desde lo que ella aprendió del que fue su compañero, del que fue su esposo. Esa es su experiencia. ¿Tiene razón? No, no tiene razón. ¿Está equivocada? No, no está equivocada. Esa es su verdad. Esa es su experiencia. Esa es su vida. Pero la está transmitiendo a mis hermanas como si fuese una verdad. Mis hermanas la asumen y mañana comienzan a tratar a sus parejas como si son unos desgraciados, sin que ellos hayan tenido una conducta que merezcan este tipo de trato, de señalamiento, de estigma, de acusación, solo porque ellas recibieron la información de parte de mi madre. Eso es educación. Pero una de mis hermanas recibió la información de mamá, pero al mismo tiempo leyó un libro sobre la relación de pareja y cómo debe ver y tratar a su esposo.
y por allá escuchó una conferencia de un líder, de un pastor, entonces recibió de la iglesia, recibió de un medio de comunicación, recibió de la familia, y la mezcla de este más este la llevaron a tener una conducta diferente a mis otras hermanas. En consecuencia, ya la van a ver como la cosa rara, como la que se comporta equivocadamente, y si es muy cariñosa y amable con su esposo, la van a señalar de la tonta, de la manipulada, de la que el esposo la aplasta, hace con ella lo que quiere, pero simplemente ella está obedeciendo a una estructura diferente porque entraron otros elementos, otros agentes, otros factores que influyeron para que tuviese una programación diferente a la que han tenido las otras personas programadas por mi madre. Otro detalle que es importante de entender en cuanto a la programación mental: no se da por etapas. No es que la programación mental que recibí cuando niño, ¿en qué momento? ¿Tú fuiste niño durante cuántos años? 7, 8 años, cada año con 365 días o 66 si se te cruzó un bisiesto. ¿Cuál de esos 365 días recibiste una programación? ¿En qué momento de las 24 horas? Porque es que no es una programación que recibiste en un día en bloque. O sea, hay campos, diferentes campos. Hay programación en el área sexual, hay programación en el área económica, hay programación en el área de la pareja, hay programación en la conducta social, hay programación ecológica, hay programación académica. O sea, ¿cuál tipo de programación es la que tú quieres evaluar? Entonces yo voy a evaluar la programación de mi hermana. Y yo digo, ya va, ¿por qué tú tratas a tu esposo como si fuese la escoba con la que se barre la casa? Bueno, porque los hombres son unos desgraciados y uno no tiene que confiar en ellos, ¿ok? ¿De dónde viene esta creencia? Y tal vez ella lo recuerda, porque tal vez está en el plano consciente y me dice, bueno, eso siempre lo decía mamá, ¿ok? Entonces es un paradigma de la gente de socialización, familia, específicamente transmitido por la madre. ¿Y de qué forma lo transmitió? Mamá siempre lo decía, transmitido por el canal auditivo. Entonces es una programación familiar materna auditiva que lo recibió y desde allí está teniendo una conducta. Listo, identifiqué un paradigma, el origen del paradigma y cómo puedo modificarlo. Como entró de forma auditiva, es más fácil trabajarlo de forma auditiva. Y ahora yo voy a hablarle, tratar de manejarle, hacerle un reencuadre para que ella piense diferente y pueda darle un trato diferente a su esposo, a su pareja. Pero identifiqué un paradigma. En los otros 10 millones de paradigmas, ¿cómo lo identifico? No tienes idea, como yo tampoco la tengo, de cuántos paradigmas tengo y de dónde vienen. Hay cosas que yo creo que las creo porque así decidí creerlas, pero las creo como las creo porque otro las creía de esa manera y me las transmitió y me enseñó a creerlas. Lo creo porque aprendí a creerlo de alguien que lo creía así. Me lo transmitieron y aunque yo crea que es algo original mío, no es original. Lo leí, lo escuché, lo aprendí, lo vi y simplemente lo adapté porque me impactó emocionalmente y consideré que eso era importante para mi vida y desde ahí he llevado la manera como yo me conduzco, como yo vivo, como yo siento, como yo pienso. Es una programación consciente e inconsciente y no puedo hablar de cambiarla, de transformarla porque no la conozco toda y es imposible conocerla, se me iría la vida completa y no sería suficiente para poder hacer los cambios y la identificación necesaria. Otra cosa es que esta programación se da durante toda la vida, toda la vida. O sea, hoy yo puedo estar siendo programado por un libro que estoy leyendo. Puedo tener 60 años y estar siendo programado. Puedo tener 15 años y estar siendo programado. Programado porque estoy recibiendo una información que nunca antes había recibido. Bueno, queremos llamarlo reprogramación. Llamémoslo reprogramación en los casos en los que yo recibo una información diferente a la que he recibido y cambio la manera de pensar. O sea, tengo un paradigma, una creencia. Ese paradigma que tengo se llama paradigma dominante. El paradigma dominante determina mi forma de pensar. Ese ha sido mi paradigma dominante. ¿Desde cuándo? Tal vez no sé desde cuándo. Tal vez no sé en qué momento lo sembraron. Tal vez fue un momento de mi vida que no recuerdo o entró en mí de una manera tan sutil que no supe en qué momento fue transmitido, sembrado en mi estructura paradigmática, pero ahí está. Es un paradigma, es una creencia. Es mi paradigma dominante, pero alguien comienza a hablarme, a enseñarme algo diferente de lo que yo creo. Entonces, yo soy católico.
¿En qué momento me hice católico? No sé. Mis padres eran católicos. Supongo yo que por tener padres católicos y ser formado en un colegio católico, pues mi catolicismo, que no lo decidí yo, sino que simplemente otros me lo sembraron, otros me lo enseñaron. Yo soy católico y creo en Dios y creo en la Virgen y creo en el Papa y creo en todos los dogmas y doctrinas del catolicismo, porque eso lo fui recibiendo desde la iglesia, desde la familia, desde la escuela como factores de socialización. Y tengo 40 años y por 40 años así he creído. Pero de repente llega mañana y toca la puerta una persona. Yo amablemente le atiendo y me dice que quiere hablarme sobre la palabra de Dios. Bueno, le recibo, entra a mi casa, abre su Biblia y comenzamos a hablar. Entonces yo le digo, yo soy un fiel creyente de la Virgen. Y esta persona me dice, pero la Virgen no debe ser adorada. Ahí que surgió, yo tengo paradigma dominante, la Virgen debe ser adorada. Surge alguien que me dice, la Virgen no debe ser adorada. Paradigma dominante de él, la Virgen no debe ser adorada. Paradigma dominante mío, la Virgen debe ser adorada. ¿Qué tenemos aquí? Un paradigma contra un paradigma, ambos paradigmas dominantes. Entonces eso se llaman paradigmas de choque. Están chocando los paradigmas, están chocando las creencias. No necesariamente tenemos que pelear, no necesariamente tenemos que ir a una riña, una disputa, tenemos que acalorarnos, ofendernos. No, simplemente hay un paradigma de choque. Chocan nuestras creencias. Ese paradigma de choque nos lleva al debate, pero esta persona comienza a leerme versículos de la Biblia y me dice, mira lo que dice aquí, mira lo que dice este apóstol, mira tal cosa, mira esto sobre la idolatría, y cada versículo de la Biblia que va citando va como golpeando el paradigma dominante que yo he tenido y lo va debilitando. Ahora paso de ser paradigma dominante a paradigma debilitado y ahora comienzo a decir como que wow, porque yo pienso esto si es contrario a la Biblia. Comienzo a dudar de mi paradigma. Cuando dudo del paradigma, mientras más dude de mi paradigma, el paradigma que él me está planteando se comienza a convertir en un paradigma emergente. El paradigma emergente se va fortaleciendo, el que era mi paradigma dominante se va debilitando, hasta que hay un punto en que el paradigma emergente saca el paradigma débil, que era dominante anteriormente, y este pasa a ser el paradigma dominante. ¿Qué ocurrió? Ahora yo cambié mi manera de pensar. Pero es que no solo cambié mi manera de pensar, es que esa manera de pensar me lleva a cambiar mi manera de comportarme. Porque antes tenía un problema y le oraba a la Virgen, ahora le oro directamente a Dios. Antes tenía un problema y le prendía una vela a la Virgen, ahora ya no prendo velas. Antes tenía un altar con una Virgen en mi casa, ahora ya desapareció el altar. Entonces cambié mi manera de comportarme, en consecuencia cambio mi manera de vivir. Eso es lo que le ocurre a cualquier persona, a cualquier edad, cuando cambia de partido político, cuando cambia de escuela o de pensamiento económico, cuando cambia de amigos, cuando cambia de religión, los amigos lo llevan a ser otra persona. Esas personas que dicen, yo puedo tener los amigos que quieran porque a mí nadie me cambia, yo soy lo que soy. Ellos no entienden cómo funciona el cerebro. Ellos no entienden cómo funciona la programación mental. Una persona puede ser muy recta y anda con torcidos y termina torcido. Ese proverbio popular de crimen con quien andas y te diré quién eres es muy cierto. Ese proverbio que dice el que anda con lobos aprende a aullar es muy cierto, porque es que la cuestión es simple. Esto lo estudiamos de sociología. Si tú no eres como el grupo, tú te autoexcluyes porque sientes que el grupo no te acepta. Terminas por expulsarte. Entonces, cuando tú te unes a una secta, a una religión, a un movimiento político, religioso, simplemente un grupo de amigos y no te comportas como ellos, tú mismo comienzas a distanciarte, a separarte, a alejarte, hasta que te excluyes de ese grupo. Para no excluirte, para poder pertenecer, comienzas a cambiar tus paradigmas, tus conductas y cada vez te vas a parecer más al grupo al que te has unido. Eso se llaman procesos de transformación de modelado conductual. Eso se llama cambio paradigmático, modificación de la estructura paradigmática, programación o reprogramación. Eso se llama sencillamente cambio de la manera de pensar. ¿Y dónde ocurre? En mi estructura de pensamiento, mi estructura paradigmática, en la programación que tiene mi
mente. En conclusión, cada uno de nosotros es la suma de muchas creencias y que es lo importante que podamos entender y comprender para poder asimilar correctamente qué es la conducta, cómo se manifiesta y cómo podemos modificar la conducta, es comprendiendo que cada uno, no hay un solo ser sobre la tierra que no tenga paradigmas recibidos de los seres que le rodean. Si ustedes ven el libro de la selva o ven la película de Tarzán, van a ver que Tarzán y el niño del libro de la selva se comportaban como se comportaban los animales que le rodeaban. ¿Y por qué lo hacían? Porque somos seres sociables que tenemos un cerebro que se modela para la socialización. Terminamos siendo y haciendo lo que vemos, oímos y sentimos. Así que la programación mental no es otra cosa más que esa cantidad de chispas de información que vamos recibiendo desde el vientre de nuestra madre, consciente e inconscientemente, que nos las dan voluntaria o involuntariamente, y sumadas van creando mi muy particular y personal manera de pensar.